Muy bien, vamos entonces a trabajar un poquito en ello. Entonces vamos a tomar un ejemplo, que sería el ejemplo 206, es derivar la función y vean cómo escribimos las funciones acá. 2x, y, escribirlo con el editor de ecuaciones de Work. 2xy menos 3, y, bueno, menos 3 seno de x, igual a 5. Ahí está. Ahí está cómo podemos escribir esta ecuación. La ecuación 2xy menos 3 seno de x igual a 5. Bueno, lo primero que debo de mencionar es que hay que considerar que y es una función de x. ¿Qué significa esto? Esencialmente que pues a y lo escribimos como y de x. O sea, y representa y de x. Y entonces cuando hablemos de la derivada de y, cuando hablemos de la derivada de y, esta derivada como tal tiene sentido. Si la derivada de y de x va a ser simplemente y'. Y claro, y', pues es una función también, una función de x. Es decir, lo que estamos diciendo es que entonces la derivada en x de 2xy menos 3 veces el seno de x, perdón, está mal escrito, disculpen. La derivada de 2xy menos 3 veces el seno de x menos 5, vean por favor que estamos pasando el 5 del lado izquierdo, es igual a ¿quién? Pues es la derivada del primer término de 2xy menos la derivada del segundo término que es la derivada de 3 seno de x menos la derivada en x de 5.
Y esto debe de ser 0, porque el 5 lo pasamos del otro lado. Entonces observemos, por favor, con mucha atención. ¿Quién es esta derivada a la que estamos haciendo referencia? Pues de inicio, la derivada en x de 2x por y es la derivada de un producto, porque recordemos que y depende de x. Entonces lo que decimos es esto es 2 que multiplica ¿a quién? Al producto de la derivada de x por y, pero ¿quién es esta? Pues es x, o dicho de otra manera, es la derivada en x por y más x por la derivada de y menos 3 por la derivada en x del seno de x menos la derivada de 5 en x. ¿Cuánto vale esa derivada, Antonio? 0. Exacto. Igual a 0. Bueno, pues esto es igual, entonces, ¿a quién? A 2, que multiplica la derivada de x en x, ¿cuánto es? Es 1 por y más x por la derivada de y. ¿Pero quién es y? Pues ya vimos que es y'. La derivada de y es y'. Menos 3 veces la derivada del seno de x, que es ¿cuánto, Barbeli? Coseno de x. Exacto, coseno de x. Igual a 0. Ya casi acabamos porque lo que tenemos entonces ahora es 2 por 1 por y, que es y, 2y, más x, 2 por x, y'. Menos 3 coseno de x igual a 0. Ahí está. Ahora vamos a despejar a y'. Vamos a despejarlo. Observemos que el término 2y, que el término menos 3 coseno de x está de manera independiente, de tal manera que podemos pasarlo al lado derecho, cambiándolo de signo. Y nos va a quedar algo así como 2x por y prima es igual a menos 3 coseno de x. Lo pasamos del lado derecho y nos queda 3 coseno de x más 2y menos 2y. Como queremos despejar a y', ese 2x que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces, ¿qué tenemos como un último paso? Pues que y' es igual al cociente que en la parte de arriba tiene
3 coseno de X menos 2Y y que en la parte de abajo tiene 2X. Ahí está. Ahí está justamente el valor. Ahí está justamente el valor que esperábamos. Ese es el valor que tiene Y'. Muy bien. Me espero aquí un poquito. Antonio, Marbelí. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? Adelante, por favor. Yo tengo duda en el paso de cuando derivamos 2xy. ¿Donde derivamos 2XY? Claro que sí. Recordemos que Y es una variable de X. Y depende de X. Y X naturalmente, es decir, el 2 lo sacamos y nos va a quedar la derivada de XY. ¿Pero quién es la derivada de XY? Pues es la derivada de X por Y más X por la derivada de Y. La derivada de X en X es 1 por Y más X por la derivada de Y, que es Y'. ¿Ok? Es como la fórmula de la derivada de una multiplicación. De hecho, es la fórmula de la derivada de una multiplicación. Así es. Solamente considerando que tenemos X y que tenemos Y y que Y depende de X. Así es. Es correcto, Antonio. ¿Alguna pregunta, Marbelí? ¿Marbelí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio 207. Es derivar una expresión (5xy más 2y por coseno). De hecho, vamos a ponerle mejor. Tangente de X igual a seno de X. Adelante, por favor. Vamos a dejar este ejercicio para todos. Vamos a derivar la expresión 5xy más 2y tangente de X igual a seno de X. Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo necesitamos, Marbelí, para este ejercicio? Yo diría unos 5 minutos. Ok, vamos a dar unos 5 minutos. Adelante, por favor.
Estamos aquí pendientes de si tenemos alguna duda. Estoy aquí pendiente. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en este punto? Por el momento, bien. Ok. Bueno, estoy pendiente de si tenemos alguna duda, ¿sí?
Muy bien. Sí. Si pensamos en este ejercicio, vamos a derivar, desde luego, respecto de x. Lo primero que podemos hacer es igualar esta función con 0, aunque también podríamos derivándola así. Decimos, bueno, vamos a derivar en x. A 5xy más 2y por tangente de x, que es igual a la derivada en x del seno de x. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hacemos la derivada en cada término que tenemos, pues tenemos la derivada en x, 5 veces la derivada en x. Ya está. ¿De quién? Pues de x, y más 2 veces la derivada en x de y tangente de x igual a la derivada en x del seno de x, que es el coseno de x. Ahora observemos, por favor, que según esta regla que hemos escrito, tenemos al 5 que multiplica a la derivada del producto de x por y, porque recordemos que y depende de x. Entonces esto es, perdón, la derivada en x de x por y más x por la derivada en x de y. Y esto es igual, perdón, más 2 veces, ¿verdad? Ahora tomamos la otra parte que nos dice y tangente de x, o sea, la derivada en x de y por la tangente de x más y por la derivada de la tangente de x. Aquí. Y esto es igual al coseno de x. Y está. Que tenemos entonces que esto es 5 por derivada de x en x es 1 por y más x por la derivada de y en x, que es y prima. Más 2 por la derivada de y en x, que es y prima, por la tangente de x, más y por la derivada de la tangente de x, que es la secante cuadrada de x. Cierra paréntesis. Igual a coseno de x. Pero aquí un poquito para saber si hay alguna duda hasta este punto. La derivada de la tangente solamente es secante cuadrada de x. Sí, sí es correcto. Solamente secante cuadrada de x.
Bueno, entonces tenemos 5 por y por 1 es y, entonces 5y, más 5 por xy prima, será 5xy prima. Un momento, por favor. Bien. Pensé que alguien quería ingresar con nosotros, pero bien. Entonces 5 por xy prima, ¿verdad? Más 2 y prima por tangente de x. Más 2 por y por secante cuadrada de x. Todo esto igual a coseno de x. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es vamos a tratar de separar a los términos de y prima. Vamos a enviarlos del lado izquierdo y a todos los demás términos de x y de y vamos a enviarlos del lado derecho. Nos queda entonces 5 de x y prima más 2 y prima por la tangente de x. Y esto es igual a ¿quién? A coseno de x menos 5y menos 2y secante cuadrada de x. ¿A quién podemos factorizar ahí, Antonio? Podría ser 5xy prima más 2y prima tangente de x. Exacto. Podemos factorizar a la y prima. Podemos factorizar a la y prima. Que multiplica en este caso ¿a quién? A 5x más 2 tangente de x. ¿Verdad? Igual a coseno de x menos 5y menos 2y secante cuadrada de x. Ahí está. Nos falta un solo paso, que es despejar completamente a y'. Lo hacemos ahora. Y entonces este término de 5x más 2 tangente de x que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, el cociente de coseno de x menos 5y menos 2y secante cuadrada de x entre 5x más 2 tangente de x. Ahí está. Qué bonito ejercicio. Ahí está el valor de y'.
Muy bien. Antonio Marbelí, ¿tenemos alguna duda? No, Marbelí. No, ninguna. Muy bien. Vamos entonces a hacer un tercer ejercicio. Este sería el ejercicio 208, que es derivar la expresión y x cuadrada más 2y seno de x menos tangente de x por, bueno, tangente de x por coseno de x. ¿Cuál hacer? Ahí está. Vamos entonces a derivar esa expresión con respecto a y. ¿Cuánto tiempo será necesario, Marbelí, para que ustedes lo practiquen allá? Unos 6 minutos, 7. Muy bien, adelante, por favor.
Muy bien, ¿cómo nos fue, Marbelí, Antonio? Bien, si están de acuerdo, vamos a resolver este ejercicio juntos para poderlo revisar. Muy bien. Vamos entonces a derivar respecto de x. Si lo hacemos, lo que tenemos es que la derivada en x es de yx cuadrada más 2 veces la derivada en x de y por seno de x menos la derivada en x de la tangente de x por el coseno de x. Igual a 0, la derivada de 0 es 0. Entonces, observemos en el primer término que tenemos. Pues la derivada de y por x cuadrada es una regla del producto. De hecho, este ejercicio nos ha ayudado a recordar estas reglas del producto. Entonces, es la derivada en x de y por x cuadrada más y por la derivada de en x de x cuadrada más 2 veces que multiplica aquí nuevamente a la derivada de y por seno de x, es decir, a la derivada en x de y
por el seno de X más Y por la derivada del seno de X. Menos la derivada de este producto, que es tangente, es decir, la derivada de la tangente en X. Por el coseno de X. Más la tangente de X por la derivada en X del coseno de X. Todo esto es igual a 0. Bien, vamos entonces a derivar. ¿Qué tenemos? La derivada de Y en X es Y' por X cuadrada. Más Y por la derivada de X cuadrada, que es 2X. Más 2 veces la derivada de Y en X, que es Y'. Por seno de X. Más Y por derivada del seno de X, que es el coseno de X. Menos la derivada de la tangente de X, que es la secante cuadrada de X. Por el coseno de X. Más por menos, menos la tangente de X por la derivada del coseno de X, que es el seno de X. Igual a 0. ¿Qué sigue? Pues tenemos Y' por X cuadrada. Más 2 XY más 2 Y'. Seno de X más 2 Y coseno de X menos la secante cuadrada de X por el coseno de X menos la tangente de X por el seno de X. Igual a 0. ¿A quién vamos a despejar, Marbelí? A Y'. Exacto, a Y'. Muy bien. Entonces, todos aquellos términos que donde no aparece la Y', los vamos a pasar del lado derecho cambiando su signo. ¿Qué nos queda entonces? Y' por X cuadrada más 2Y' por seno de X igual a menos 2XY menos 2Y coseno de X más secante cuadrada de X
por coseno de X y más tangente de X por seno de X. Ahí está. ¿Qué paso sigue, Antonio? Simplificar. De hecho, factorizar, ¿verdad? ¿A quién vamos a factorizar? A Y prima. Exacto, a Y prima. Si observamos en el lado izquierdo, lo podemos escribir como Y prima, que multiplica ¿a quién? Por un lado, a X cuadrada, y por el otro lado, más 2 de X. Y eso es igual a todo lo que ya hemos expresado. Menos 2XY, menos 2Y coseno de X, más secante cuadrada de X por coseno de X, más tangente de X por seno de X. Así se ve. Y bueno, el último paso, ¿cuál es? Pues es, en efecto, este X cuadrada más 2 seno de X lo pasamos dividiendo. Y nos queda algo así, nos va a quedar Y prima es igual al cociente, que en la parte de arriba tiene todo lo que ya habíamos calculado hacia la derecha. Menos 2XY, menos 2Y coseno de X, más secante cuadrada de X por coseno de X, más tangente de X por seno de X. Y en la parte de abajo, como denominador, tiene aquello que factorizaba a la Y prima. Es decir, X cuadrada más 2 seno de X. Ahí está. Esa es finalmente Y prima. Ahí está, ese es Y prima. Y bueno, con esto concluimos este tercer ejercicio de esta sesión. Aprovecho desde luego para preguntar sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí a la orden. Entonces, al final, la derivada del ejemplo original es este. En efecto, esta es la derivada de Y. Claro, suponiendo que Y es una función en términos de X. ¿Y es válido tenerlo así, que tenga X y Y en el resultado? Mire, es una buena pregunta. Gracias, Antonio, por hacerla. Lo que pasa es que estamos a un paso de las ecuaciones diferenciales. Y en las ecuaciones diferenciales vamos a ver una manera de quitar esa X y Y que aparece en el menos 2XY y en el menos 2Y coseno de X. Porque en efecto, para tener una solución explícita o directa, tendrían que estar las Y de un lado y las X del otro lado. Entonces estamos como en un paso previo, ¿ok? Sí, gracias. Gracias, Antonio, muy amable. Marbelí, ¿alguna pregunta?
No, ninguna. Bueno, pues si no hay, yo les agradezco mucho su trabajo y nos vemos entonces el próximo martes, ahora sí en nuestro horario regular. Que pasen un maravilloso fin de semana, que descansen, que estén muy bien.